¿Qué tal? Muy buenas noches y tengo el gusto de poder enseñarles este curso de gestión documental. Vamos a empezar con este primer tema acerca de la gestión de documentos, ¿ya? Me avisan, por favor. Yo siempre estoy pidiendo la colaboración de ustedes. Bien simple mi dinámica. Yo sigo avanzando en la virtualidad y en cierto punto voy a hacer preguntas. Y quisiera, por favor, que me puedan responder. Si hay más, a ver, ¿cuántos son ustedes? 10, 9. Si hay más de 3 participantes que contestan, yo continúo la clase. Pero si hay menos de 3 participantes que no contestan, o sea, no me dicen nada cuando hago una pregunta, entonces voy a detenerme hasta que me contesten, ¿ya? No voy a continuar la clase, voy a ir haciendo mis pautas, ¿ok? Entonces, ya saben, pregunta, más de 3 me tienen que contestar por ahí para proseguir. Es una forma también en la cual yo pueda interactuar con ustedes, ¿ya? A ver, por ejemplo, ¿quedó entendido? A ver, ¿quedó entendido? Ya saben, más de 3. Sí, Muy buenas tardes. Ya una, por ahí. Y por sí, 2, perfecto, excelente. Prosigo con, perfecto, muy bien. Veo que están muy excelente. Ya vamos a compartir la pantalla, entonces. A ver, permítanme. Presentar. Listo. Ya tengo mi pantallita por acá. Y bueno, eh, antes de proseguir, quisiera preguntarles, ¿no? ¿En qué ámbito ustedes se encuentran trabajando? Si están trabajando o están estudiando tal vez alguna carrera administrativa, y los que están trabajando, ¿cuántos años ya llevan trabajando en el sector productivo? A ver, ¿cuántos años llevan trabajando en el sector? ¿Me pueden escribir por el chat, por buenas favor? noches. Por chat. Sí, para que no haya toda una confusión en los audios. Excelente, a ver, vamos viendo las respuestas. Y si es que no están trabajando actualmente y se están preparando, estudiando alguna carrera, también me lo escriben por el chat. Y si estuvieran trabajando, ¿cuántos años llevan trabajando? A ver, ustedes saben, ya saben la dinámica. Yo me detengo si aún espero las respuestas, más de 3, un promedio. Excelente, Brígida, solo preparándote, es un buen paso. Muy bien. Direza, muy bien, la Direza Tacna, excelente. Giovanna Rodríguez. En el sector público, considerando de la práctica, excelente José, muy trabajo 32 años, Giovanna, excelente, ¿no? Wow, tienes bastante tiempo en el sector productivo. Administración de empresas, trabajé más de 8 años en el sector privado, bancos, pero estoy capacitándome para el sector público. Así es, el sector público es bastante extenso. Excelente, Melanie, ¿no? Con todos los jóvenes y las personas que tienen bastantes años en el sector productivo, vamos a quizás cotejar muchas cosas que ustedes ya saben en la práctica, lo están llevando a cabo, ¿no? Quizás ahora vamos a consolidar este conocimiento con algunos aspectos sacados de extractos de bibliografías, de libros, de algunos reglamentos, ¿ya? Ah, excelente, Extique Pueblo, ¿no? Esto es en la ciudad de Tacna, ¿verdad? Bueno, fuera de Tacna. Ah, excelente, Extique Pueblo, ¿ya? Muy bien, qué gusto conocerlos a todos ustedes, ¿ya? A todos ustedes, hay algunos que tienen muchísima experiencia, estoy seguro que vamos a abordar muy bien y vamos a tener buenos ejemplos acá, sobre todo de aquellos estudiantes, de aquellos participantes que tienen bastantes años de experiencia, ¿ya? Vamos a hablar entonces de algo que ustedes ya conocen en el campo o en sus estudios, que es acerca de la gestión de documentos.
Y para poder hablar de gestión de documentos, vamos a definir un poquito. Estos algunos aspectos que vamos a tratar más adelante, vamos a hablar y abordar algunos temas más. Vamos a hablar de qué es gestión de documentos, qué es un documento, qué tipos de documentos conoces, ¿no? Y algo más, ¿ya? Trámite documentario, ¿no? Primero vamos a definir qué es la gestión de documentos. Gestionar, ¿no? Conjunto de normas, técnicas y prácticas usadas para administrar los documentos de todo tipo, recibidos y creados en una organización. Facilitar la recuperación de información desde ellos determina el tiempo que los documentos deben guardarse, eliminar los que ya no sirven y asegurar la conservación a largo plazo de los documentos más valiosos. ¿Ya? Entonces, esto es la gestión de documentos, ¿no? Son algunas normas, algunas prácticas que se llevan a cabo para administrar los documentos, ¿ya? Eso es la gestión de documentos. Pero, ¿qué es un documento? Cuando uno inmediatamente relaciona, ¿no? Y dice documento, inmediatamente piensa un papel escrito, ¿no? Eso es un documento. Pero documento es más allá, no solamente es un papel escrito, ¿ya? O una carta o un oficio, no es solamente eso. Documento encierra, primero puede ser, como dice acá, un escrito, un papel u otro tipo de soporte que se prueba o acredita una cosa, como un título, una profesión, un contrato, un acta, también es un documento, y puede ser escrito o, como dice, un soporte. Cuando hablamos de soporte, ¿a qué nos estaremos refiriendo? ¿Un CD podrá ser un documento? ¿Qué dicen ustedes? ¿El USB que almacena archivos podrá ser un documento? Por supuesto, muy bien, es un documento, ¿no? Los CDs, las fotografías, las evidencias, todo eso forma parte de un documento, ¿ya? En pocas palabras, como nos dice este concepto, es el testimonio de la actividad del hombre fijado en un soporte perdurable que contiene información, ¿ya? Todo, la actividad humana, todo lo que hacemos se refleja en un soporte o en un papel o en algo. Eso se llama un documento. Entonces yo les pregunto, ¿una factura será un documento? ¿Acredita algo una factura? ¿Un cheque será un tipo de documento? Claro, ¿no? Hay documentos comerciales, eso lo vamos a ver más adelante, pero todo eso son documentos, ¿ya? Cualquier símbolo convencional, escrito o dibujado que pueda servir para suministrar o conservar información. Por ejemplo, un conjunto de documentos recibe un nombre en la administración pública. A ver, estoy seguro que ustedes lo saben. ¿A qué le llamamos a un conjunto de documentos? ¿Cómo le llamamos? Por ahí es archivo, ya, también, pero tiene un nombre más específico. Por ejemplo, a ver si alguien por ahí, un conjunto de documentos relacionados a un solo tema, ahí está mejor. Está muy bien, es archivo. Excelente, Cintia. Expediente. Claro, es el conjunto de documentos relacionados a un solo tema. A eso se le llama expediente. Y un expediente está conformado por testimonios, por actas, por correspondencia. Ahorita les voy a explicar acerca de la correspondencia. Ya está formado por fotos, por evidencias. Todo eso forma y se llama expediente, ¿no? Y tiene un tratamiento estos expedientes, ¿ya? Entonces, bien claro, ya sabemos que es un documento. A veces solo pensamos que documento solamente son cartas, oficios, y eso es un documento.
pero tenemos que pensar que documentos, cualquier testimonio donde se fija la actividad humana, todo lo que uno hace es un documento. Y un documento tiene, hay formas de preservar la documentación. Una buena gestión de la documentación es no perder ninguno de este testimonio de la actividad humana, no se deben de perder, ¿no? Todo tipo de papel en la administración pública y en la administración privada es importante y se debe preservar, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo bien en claro todos los que trabajamos con la gestión de documentos. ¿Qué tipos de documentos conocen? Ahora vamos a clasificar todos estos documentos que ustedes saben y conocen. Vamos a hacerles una clasificación, ¿ya? La clasificación que tenemos son documentos comerciales. ¿Qué tipo de documentos comerciales ustedes conocen? A ver, ¿qué tipo de documentos comerciales conocen? ¿Qué tipo de documentos comerciales? Comerciales, ¿ya? A ver, vamos a leer el chat por ahí. Muy bien, facturas, pagarés. ¿Qué más? Facturas, me pusieron por acá. ¿Ya? ¿Qué más? Facturas, pagarés. Tenemos también la correspondencia, que al intercambio de la comunicación entre dos o más personas se le llama correspondencia. Al intercambio de información entre dos o más personas se le llama la correspondencia. Entonces, tenemos la correspondencia, pero en el ámbito comercial se le conoce como la correspondencia a las cartas comerciales, ¿no? En el ámbito comercial, cartas, también en todo tipo de correspondencia, informes, memos, etcétera. ¿Ya? En el ámbito administrativo, a ver, seguimos. En el ámbito administrativo, ¿qué tipo de correspondencia conocen? Cheques, excelente, letras de cambios, todo eso es parte de los documentos comerciales. En el ámbito administrativo, los que trabajan en el ámbito público conocen, ¿no? Que están, a ver, me están pasando por acá, los comunicados, ¿ya? Claro, va a haber relación, vamos a relacionar, hay mucha documentación que se maneja también en el ámbito privado. Por ejemplo, los memos también se maneja en el ámbito privado y en el ámbito público, ¿no? ¿Ya? Todo tipo de correspondencia, vamos a buscar correspondencia, ¿ya? Cartas, oficios en el ámbito administrativo, las resoluciones, por ahí, las solicitudes, muy bien, ¿no? Las solicitudes, ¿ya? Etcétera, ¿no? Y diferente tipo de documentación que va a circular en el ámbito administrativo, ¿verdad? Diferentes, hay un montón de documentos, hay cuadros que se trasladan, si vamos a la parte de logística, en el área de logística hay mucha documentación administrativa que circula por diferentes áreas. Estos cuadros, resúmenes, ahorita se me fue el nombre de la, ¿ya? Pero hay varios documentos que son trasladados con oficios, ¿no? A diferentes áreas, ¿ya? Entonces, oficios o con diferentes informes, memos, ¿ya? Entonces, en la parte de documentos empresariales, ¿qué documentación empresarial conocen? ¿Mm? En los documentos empresariales podemos colocar, por ejemplo, a los documentos de gestión que se utilizan, ¿no? Para aperturar una
Una empresa, por ejemplo, una minuta, un contrato de trabajo. ¿Qué otro tipo de documento? ¿Ya? En el ámbito empresarial, ¿ya? Los convenios también, claro, convenios, muy bien. Y todo documento de gestión que usa para una empresa, ¿no? Todos los documentos, un plan de trabajo, ¿sí? Un plan de trabajo, ¿ya? También, ¿no? Ya, y otros documentos empresariales, ¿no? Entonces, qué bueno saber, mire, he tenido bastantes ejemplos y de todos los participantes, les agradezco por participar, los veo bien activos, ¿ya? Entonces, es toda la documentación que conocemos, ¿no? En el ámbito comercial, en el ámbito administrativo. Bueno, de por sí, en el ámbito administrativo, todo es documentación, ¿no? En la parte comercial, quizás ya hay menor distribución de documentación. En el ámbito administrativo, en el ámbito, en el sector público, es bastante burocrático. Siempre todos se tiene que generar alguna documentación para poder comunicarse entre áreas, etcétera, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Ya tenemos, a ver, vamos a detener esto. Ya está. Seguimos avanzando. A ver. Listo. Ya. Pero si ya diferenciamos la documentación, ya sabemos documentación, bueno, esto ya me enseñaron, documentación administrativa, documentación comercial, documentación empresarial, todo eso lo sabemos, ¿no? Sabemos diferenciar estos documentos, quizás en algunos aspectos sabemos el uso, para qué sirve cada documentación, lo vamos a retroalimentar más adelante también. Pero ¿por qué creen que en una empresa o pública o en una empresa privada se pierden los documentos? Si ya los diferenciamos, ya sabemos que es un documento, ¿por qué se pierden los documentos? ¿Por qué creen ustedes que se pierden los documentos? Porque siempre ha pasado, ¿no? Siempre ha pasado en que en una entidad se pierdan los documentos. Pero ¿por qué se pierden? A ver si me puedan contestar. Acá tenemos ejemplos de algunas imágenes, ¿ya? Por más que archivemos con ganchitos, separemos la documentación. ¿Por qué se pierden los documentos? A ver, vamos a ver las respuestas. A ver, muy bien, por falta de organización, exacto, ¿no? Por el cambio de personal, adecuado, diría yo, porque pueden cambiar de personal. Pero si no se tiene, por ejemplo, primera norma para la documentación o para organizar bien, toda documentación en una oficina es importante, todo tipo de documentación, desde un foot hasta un cuadro, ¿no? O un reporte que bota un sistema, cualquier sistema que se use en el ámbito privado o el sistema público, diferentes sistemas usamos en el ámbito público también, no solo el sistema de trámite documentario. Ustedes saben que en las instituciones públicas, para administrar la documentación, porque en una entidad pública existe mucha documentación, mucha documentación. Existe de todo tipo. Existe la correspondencia de entrada, la correspondencia interna, externa. Estamos hablando del ámbito público. Existe todo tipo de reportes de los sistemas, ¿ya? Existe cotización, existe guías, etcétera, resoluciones, cantidad de documentación pública de diferentes usuarios, ¿no?
A veces los FUD generan bastante documentación, respuestas, trámites, reportes. Y si no hay una adecuada administración, estos documentos se van a extraviar. Antiguamente, hace muchos años, bueno, ya no, cuando no estaba sistematizado, existía gran cantidad de documentación que se extraviaba, ¿no? Y hasta ahora, hoy en día, se siguen extraviando la documentación y es precisamente por lo que ustedes me están colocando acá, ¿no? No hay un orden al archivar, falta de directivas, ¿quién lo va a hacer, no? Y también el personal usual, yo recuerdo hace muchos años cuando se implementaba el trámite documentario por sistema, no mucho personal quería actualizarse y quería usar un sistema de trámite documentario. Decía, no, el trámite documentario, que no, prefiero hacer con mi cuaderno manual, ¿no? No querían usar el sistema, los sistemas que para eso se han creado, ¿no? Para simplificar nuestra labor, ¿no? También para ordenar esta documentación, que existe en la administración pública, pues están, por ejemplo, el CIAF, ¿no? Que ayuda a organizar los sistemas financieros, presupuestos, no sé, reportes, etcétera. El SIGA, que ayuda con los pedidos, ¿no? Órdenes de pedido, órdenes de servicio y cualquier tipo de pedido de cada una de las áreas. Y pues nosotros los oficinistas que usamos los sistemas de trámite documentario de una organización para organizar mejor nuestra correspondencia. Y es la documentación que manejamos, ¿no? Entonces, la pregunta, podríamos decir que todas sus respuestas están correctas. ¿Por qué se pierden los documentos? Falta de orden, falta de personal que esté dispuesto a manejar los sistemas propuestos por la empresa, ¿ya? Porque tampoco es culpa, ¿no? Del orden, sino también es de personas que estén dispuestas a manejar un sistema, adecuarse, ¿no? Ya, entonces también por falta de, como por ahí colocó directivas, ¿no? De poder crear simplificación en cada proceso de la documentación y no se pueda extraviar la documentación, ¿no? Entonces, hay muchas causas que van a impedir, pues, que se van a hacer, ¿no? Que muchos documentos se pierdan. Pero tenemos que tener bien en claro, nosotros, los oficinistas, los que trabajamos en una empresa, que todos los documentos son importantes y ningún documento, todo documento, detrás de un documento hay un pedido, algún requerimiento, una persona. Detrás de una documentación está una persona. ¿Ya? Eso tenemos que tener bien en claro, ¿no? Y respetar los plazos respectivos también es importante, ¿no? A ver, vamos a seguir avanzando. Esto ya lo hemos visto. Primero, para poder llevar a cabo una buena gestión de documentos, ya conocemos lo que es documentación, diferenciamos algún tipo de documentación que existe en una empresa, ¿no? En diferentes empresas. Vamos a hablar un poquito de lo que es el proceso de trámite documentario. Para organizar mejor y no perder la documentación, tenemos que llevar a cabo un proceso que se llama el proceso de trámite documentario, ¿ya? Vamos a hablar un poquito acerca de la correspondencia, porque precisamente el trámite documentario se ocupa de gestionar la correspondencia. Y sabemos que la correspondencia es un tipo de documentación, porque acabamos de ver al inicio que cuando hablamos de documentación, no solo nos estamos refiriendo a la correspondencia, sino a cualquier tipo de documentación que existe en una empresa. Pero específicamente en este tema vamos a hablar acerca de la correspondencia. ¿Ya? También vamos a hablar la siguiente clase acerca de las políticas de cero papel y medios y métodos de conservación. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Ya?
Ya está, ¿ya? Primero vamos a ver el proceso de trámite documentario. Como justo tengo acá a varios estudiantes de diferentes partes del Perú, me gustaría preguntarles en su organización, donde ustedes están laborando, ¿cómo se está llevando el proceso de trámite documentario? ¿Se está llevando de forma manual o están aplicando un sistema de trámite documentario? Por favor, si me pudieran contestar, vamos a hacer una, por el chat nomás, por el chat, ¿ya? Para que no haya interrupción, no se mezclen los audios. A ver, ¿cómo se, repito la pregunta, ¿cómo se está llevando a cabo eh, el proceso de trámite documentario en su lugar de trabajo? ¿Se está llevando de forma manual, o sea, con registros, con libros de registros, o se está llevando, o se está apoyando con un sistema de trámite documentario? Vamos viendo las respuestas. Ambos, Zenaida. Excelente, gracias, Zenaida. A ver, ¿alguien más? Claro, todavía no nos despegamos de la parte manual. Manual, Cintia. Vamos viendo, en mi entidad tiene implementado un sistema llamado Kamaki. Kamaki me parece que es un sistema de una municipalidad, ¿cierto? Si no me equivoco, Giovanna, de las municipalidades, ¿no? ¿Sí he escuchado de este sistema? En mi caso se desarrollan procesos manuales. Gobierno regional de Tacna, excelente, gracias. Ya, en mi caso se desarrollan procesos manuales, sin embargo, en los últimos años estuvo digitalizando en una base de datos. Excelente. José, ¿ya? En la direza y gobierno regional, me parece que también es el Camaqui, ¿no? ¿Sí? La direza, todo lo que es de gobierno regional ha implementado un sistema de trámite documentario integrado, ¿verdad? Integrado, ¿ya? Muy bien, muy bien. Entonces, ya estamos. Vamos a explicar un poquito acerca del proceso de trámite documentario de forma manual, ¿ya? Y después vamos a comentar un poquito la parte de sistema, ¿ya? Bueno, para llevar a cabo un buen orden de un sistema de trámite documentario, ¿ya? Tenemos que entender que un trámite es un proceso, ¿no? Una secuencia de pasos a seguir con el objetivo de que el documento llegue a un destinatario, ¿no? O obtenga, perdón, una respuesta, ¿ya? Conocido eso de trámite, ¿ya? El trámite también se le conoce como la diligencia, ¿ya? Diligencia, ¿no? De la diligencia o pasos a seguir de una documentación, ¿ya? ¿Quién hace este proceso de trámite documentario en una organización? Pues lo hace, a ver, yo estoy seguro que ustedes saben, lo hace una mesa de partes, ¿ya? ¿Cuál es el otro nombre de mesa de partes? Una oficina de trámite documentario. ¿Quién más lo hace? ¿Ya? Puede llamarse también unidad de trámite documentario. A ver, oficina de trámite documentario, unidad de trámite documentario, o trámite documentario, o también, si es que no hubiera una empresa pública, la empresa pública se llama así, o también el área de recepción, de repente, en una empresa privada, ¿no? Cuando no hay un trámite documentario, ¿ya? El área de recepción también lleva a cabo eso. Pero ¿de qué se encarga esta unidad, esta oficina, esta mesa de partes, ¿no? Ah, excelente, acá hay otro nombre. Qué gusto me da hablar ¿no?
participantes que están trabajando. Ya podemos compartir información. Ya, excelente, ese es otro nombre. Sección de trámite documentario, ¿no? ¿Cuáles son las funciones? Primero hay que entender que el trámite documentario, los beneficios de que exista una oficina, una unidad de trámite documentario, es que va a canalizar toda la información que va a recibir la empresa, ¿no? Externa o puede ser interna, pero van a ser canalizadas por medio de esta oficina de trámite documentario, ¿no? Es decir, esta oficina va a consolidar toda la documentación externa, con algunos casos interna, ¿ya? Va a recibir todo esto y las va a distribuir por las diferentes áreas de la empresa, ¿no? Para empezar con esto, ya tenemos un orden, ¿ya? Antes, hace muchos años, ¿no? Existía alguna documentación que pasaba de frente a las áreas, ¿no? Venía de afuera y pasaba a diferentes áreas, ¿no? Eso ya no se hace, ¿no? Todo es canalizado por medio de una mesa de partes y la mesa de partes es la encargada de distribuir unidades, a las diferentes unidades o departamentales o departamentos o jefaturas, ¿ya? De la empresa, ¿no? ¿Cuáles los beneficios que tiene este trámite documentario? ¿Ya? Primero, acá tengo mi lectura, ¿no? Elimina tareas repetitivas y se evitan olvidos o documentos extraviados, ¿no? Al todo ser canalizado por un área de trámite documentario, estos a su vez van a ser codificados y la documentación va a llegar a su destino al ser codificados por una mesa de partes, ¿no? Al ubicar rápidamente un documento, ya sea se encuentre en trámite o un proceso concluido, ¿no? Por estas oficinas de trámite documentario tienen la responsabilidad de comunicar al usuario dónde está la documentación y en qué estado se encuentra. A veces las oficinas, no es correcto, mejor dicho, porque no vamos a hablar de una oficina específica, que el usuario esté pasando por todas las áreas preguntando dónde está su documento, ¿ya? Y yo sé de instituciones acá en Tacna que todavía siguen diciendo al usuario, su documentación está en tal oficina, hágale seguimiento. Y va el usuario a hacerle seguimiento a la oficina. Cuando no debería de pasar esto. El usuario debería de saber desde la mesa de partes dónde está la documentación. Y hoy en día sabemos que ha llegado la mesa de partes virtual, que el usuario puede con su número de registro o con su número de expediente, en algunos casos que llaman así, el usuario desde su casa, desde la comodidad de su casa, sabe en dónde está su documentación, ¿no? Ya no necesita ir a cada oficina como nosotros, a través de la pandemia, vamos a hablar más adelante de eso, disculpe que me pase, hemos tenido pasos agigantados, ¿ya? Pasos agigantados en el proceso de trámite documentario. Hemos mejorado muchísimo, ¿no? Desde hacer nuestro trámite desde casa, ¿ya? Y hacer el seguimiento desde casa, ¿no? La necesidad nos ha obligado a avanzar de esta manera. Y lamentablemente muchas instituciones no se han modernizado en este aspecto y siguen llevando un trámite documentario manual, ¿no? Entonces, vamos a ver el proceso de trámite documentario. Es simple el proceso de trámite documentario y lo mismo se lleva pues en forma virtual, ¿no? El proceso de trámite documentario empieza, como les decía yo, en una mesa de partes, en un trámite documentario, en una unidad de trámite documentario, en el área de trámite, como me han colocado acá, sección de trámite documentario. ¿Y cómo empieza? Con la recepción de la documentación.
La documentación, primero, antes de ser recepcionada, debe ser minuciosamente revisada si los destinatarios corresponden, si esta documentación corresponde, ¿no?, al destinatario, si la cantidad de hojas que indica en la documentación, si la cantidad de hojas corresponde a las hojas reales que está entregando a los folios. Es por eso que la documentación en trámite documentario siempre debe ser foliada, y no lo debe foliar el personal de trámite, lo debe foliar el usuario. El usuario es quien realiza la foliación de la documentación, ¿ya? Y debe consignar, si está presentando una carta, tiene que decir en la carta la cantidad de hojas que está juntando. Si está presentando un FUT, el FUT debe mencionar la cantidad de hojas que está juntando. Y esta información, el que recibe la documentación debe verificar esto, ¿no? Y su responsabilidad termina hasta ahí. Si el usuario se ha equivocado, bueno, ahí existen los problemas, ¿no? Pero solamente la persona que recibe se va a hacer responsable de la cantidad de hojas que está mencionando en el documento, ¿no? El proceso de recepción es sencillo, ¿no? Es un sello con un sello TRODA. Si el trámite fuera virtual, el sistema te bota un reporte en la cual conecta al usuario con su correo. Es importante, si fuera virtual, que el usuario pueda consignar un correo electrónico, ¿ya? Y si la presentación es física, pues simplemente su sello, el nombre, la fecha, ¿no? Y la firma de la persona quien está recibiendo, ¿no? Posteriormente, entramos a la codificación. La codificación, ¿ya? Es la etapa donde el documento va a ser codificado con un número correlativo. ¿De dónde sale el número correlativo? El número correlativo, si fuera manual el proceso de trámite documentario, el número correlativo es el número que se asigna en la secuencia de registro. Hay libros de registro que se manejan en el sistema de trámite documentario, y el número correlativo, ¿ya? Ese va a ser la codificación del documento que se recibe. Si se estuviera usando un trámite documentario, el sistema te da un número correlativo a medida que se va ingresando la documentación. Y el sistema te va botando un número correlativo, que este número correlativo va a ser la identificación del expediente, ¿ya? Hoy en día, algunos sistemas de trámite documentario en línea te botan automáticamente el número correlativo, y tú, por medio de ese número correlativo, tú puedes hacer seguimiento a la documentación que tú has presentado, ¿no? Entonces tenemos hasta ahí la codificación. La gestión es el proceso en la cual, bueno, después de la codificación, por ahí me he puesto una etapa que es la distribución o la gestión, podríamos decirlo. Es el proceso en la cual se va a separar la documentación, a dónde va a ir el documento. ¿Cómo se clasifica? Por medio de su asunto, ¿ya? Se va a ir clasificando, o el destinatario, perdón, también, a qué área va a ir derivada la documentación, ¿ya? A qué área va a ir derivada, y de no saberse el área a dónde va a derivar el documento, va a dirección, y ahí se va a realizar la canalización, la derivación respectiva, ¿ya? Entonces, eso se hace en la parte de gestión o la distribución. Luego se va a realizar un proceso que se llama el control, donde se hace el seguimiento a la documentación, y pues si la documentación es para conocimiento, se va a dar paso a lo que es el archivo. Y si la documentación tiene alguna respuesta,
va a finalizar con la respuesta al usuario. O sea, el área que va a recibir la documentación va a finalmente dar respuesta al usuario y posteriormente va a pasar al archivo de la documentación. ¿Ya? Es todo este proceso de trámite documentario y hay varias cositas que yo les voy a ir mencionando ya en la siguiente clase. Ahorita estamos viendo como aspectos bien generales. ¿Ya? Entonces, es muy bonito el proceso de trámite documentario y hay que tener en cada una de esas etapas bastante cuidado, porque en cada uno de este proceso la documentación debe ser cuidadosamente administrada y bien distribuida en los tiempos oportunos, ¿no? La documentación, conforme va llegando, se va almacenando y se va distribuyendo también. Se puede pasar la documentación a media mañana, al finalizar la jornada, 2 veces por día. Y si es una documentación de carácter muy urgente, generalmente tiene un sello muy urgente. Y si no tuviera un sello, ¿qué documentación ustedes piensan que sería de carácter muy urgente? ¿Qué tipo de documentación? A ver, ¿qué tipo de documentación creen que sería de carácter muy urgente? O urgente, lo que tiene que pasarse ya, ¿no? Lo que no puede esperar. A ver, vamos a ver. Ya puede ser los certificados médicos, en el caso de la direza, ¿no? Los certificados, ¿ves? Cada una de las entidades reconoce su documentación muy urgente, ¿no? Los memorándum, ya. Para detectar una documentación muy urgente, tenemos que leerlo posteriormente rápido y ver los plazos. Si dice a la brevedad posible, ¿no? Otra frase, en el tiempo de 24 horas, a los 48 horas, o sea, normalmente ¿qué documentación llega así, urgente? Documentos de la Defensoría del Pueblo, documentos judiciales, notificaciones de la SUNAT, ¿no? ¿Qué otro? Denuncias, no, documento judicial, denuncias, quejas, son documentos de carácter urgente, que no pueden esperar a la mitad de la mañana, o son documentos que hay que tomarles bastante, que tienen otro trato especial por su mismo, por la misma naturaleza de la documentación. Muy bien, restricción de cuentas, etcétera, ¿no? Por eso, la persona que trabaja en trámite documentario tiene una gran responsabilidad en realidad, ¿no? Y las personas que trabajan en trámite en una entidad pública son personas, bueno, técnicos, auxiliares, profesionales, pero siempre hay un encargado de mesa de partes, que generalmente es una persona de vasta experiencia, porque tiene que diferenciar bien la documentación, ¿no? Y ver este tipo de documentación muy urgente, y documentación rutinaria del día a día también, ¿no? Excelente que puedan identificar esta documentación, porque a veces, créanme que no le damos la debida importancia y es ahí donde suceden los problemas. Es ahí donde suceden los problemas, luego vienen las denuncias, las quejas, de que mi documentación, etcétera, ¿no? Toda documentación es muy importante, ¿ya? Eh, Vamos a continuar, a ver, ya. Antes también, acá en el trámite documentario, quería mencionarles que el trámite documentario, a ver, empieza en mesa de partes, recepción, codificamos y luego derivamos a las diferentes oficinas departamentales, se conocen como oficinas departamentales, ¿ya? Estas oficinas departamentales tienen un recepcionista o alguien
que está recibiendo la documentación que llega de trámite documentario, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien, ¿no? Hablamos de las oficinas departamentales. Estas oficinas departamentales o las personas que reciben la documentación en esta oficina departamental, cuidadosamente reciben la documentación, ¿ya? Y van cotejando, ¿no? Toda la documentación que van recibiendo, los van recibiendo a la vez por sistema también, si están trabajando con un sistema de trámite documentario. En el día los van sellando. Una vez que tenga toda la documentación, pasa a lo que es el despacho, ¿verdad? La persona que recibe esta documentación tiene que ser minucioso al momento de recepcionar la información. Lee la información, lee, registra. Aquí, si el trámite documentario fuera manual, esta persona va a tener que registrar los asuntos de cada una de la documentación. Pero en una entidad pública existe gran cantidad de documentación y es por eso que los sistemas de trámites documentarios tienen gran protagonismo, ¿no? Al recibir la información como está digitalizada por medio de mesa de partes, lo único que hacen las oficinas departamentales es cotejar el número de expediente, bien, y el asunto, y revisar, y conforme a su lista, recepcionar la documentación. ¿Ya? Una vez recepcionada, lo que tiene que hacer es darle los sellos de proveído. Sella, proveído, proveído. Y esta documentación pasa al despacho. Quien toma las decisiones de qué es lo que se va a hacer con la documentación es el jefe inmediato superior, el jefe de oficina, encargado del área, es el que toma las decisiones de qué se va a hacer con la documentación. Si es una persona nueva, pues la persona que está en secretaría puede sugerir, pero debe seguir los lineamientos respectivos, ¿no? Entonces toma la decisión de qué se hace con la documentación y toda la documentación llega nuevamente a la recepcionista, secretaria, quien se va a encargar de descargar toda esta información en el sistema o descargar en su cuaderno, ¿no? En su cuaderno de registro de documentos de entrada. Se va a encargar de repente el documento pasa a diferentes otras áreas, o si pasa, a ver, eso también es muy importante. Si pasa a otra área interna, se va a enviar la documentación con un memo o con un memo, ¿no? De línea a línea, ¿ya? Si va a pasar a la misma área, se deriva el documento con un cargo, ¿ya? Pero se tiene que dar una respuesta. Y pues y hay documentación que va a ser para el archivo, ¿no? Ahí se va a seleccionar la documentación que va a ser para archivo, o tal vez el documento no corresponde a la oficina, se va a canalizar la documentación a la respectiva área con el documento respectivo. Algunas dependencias, por ejemplo en la municipalidad hay gerencias. Las gerencias se van a comunicar por medio de un oficio. Bueno, ustedes ya saben eso, ¿no? En algunas entidades existen oficinas. Las oficinas también, por ser dependencias diferentes, se comunican con oficios internos, ¿no? En algunos casos, en entidades públicas más pequeñas, se van a comunicar tal vez de línea a línea con memos, ¿no? Con memorando, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esta manera se va a canalizar la documentación. Lo que yo les quiero transmitir es que ¿en qué proceso se pierde la documentación? Si todo está registrado, toda la documentación debe ser descargado si es que estás usando un sistema. Ninguna documentación se debe quedar en blanco. Quiere decir, yo recibo 5 documentos. Es un ejemplo, porque en la administración pública se recibe 30, 40, 50 documentos más, quizás al día.
pero cada una de la documentación debe tener un descargo. Por ejemplo, si va a quedarse en mi área, descargo. Documento derivado al abogado tal, fecha, con la fecha respectiva. Y si va a ser enviada a otra oficina, se coloca, se crea el nuevo documento y se anexa el expediente en el sistema y se remite a la oficina respectiva, ¿ya? Esa es la forma de poder gestionar la documentación. Quiere decir que ninguna documentación debe tener, debe verse vacía, o tal vez la documentación va a ser para archivo. Se coloca la palabra archivado en fecha tal. Y un poco de lo que la única persona, claro, autorizada en poder mandar al archivo una documentación es el jefe del área. El asistente no puede tomarse esa atribución de archivar un documento porque ya se contestó, etcétera. Tiene que haber una persona responsable del área a la cual cualquier omisión puede ser sancionado, ¿no? Entonces, todo eso debe estar en el proveído respectivo, ¿ya? Toda la información, como ustedes se dan cuenta, va descargada. Y si es de forma manual, igual, en el cuaderno registro de entrada, se va a descargar en la parte derecha. Ahí tienen sus respectivas líneas a dónde va a derivar la documentación y se va a ir descargando toda la documentación, ¿ya? Eso es muy importante, ¿no? El 2020 ha sucedido lo que es la pandemia, ¿no? Y en esta pandemia, como les decía al inicio, ha sucedido un gran avance para lo que es el trámite documentario en muchas entidades. Se ha contado, ¿no?, con una ley, por ejemplo, dice la ley número 31170. ¿Qué dice esta ley? Ley que dispone la implementación de mesa de partes digitales, notificaciones electrónicas, ¿no? Esta ley nos habla, ¿no?, de lo siguiente, un extracto de esta ley, acerca del proceso de trámite documentario digital. Nos dice que la entidad que implemente un servicio de notificaciones electrónicas podrá definir este servicio como primero en el orden de prelación de las notificaciones. La entidad podrá definir las notificaciones electrónicas como obligatorias, dispensando a aquellos administrados que en su localidad no cuenten con los medios técnicos adecuados. Se indica, en la norma se señala además que los plazos de respuesta para los trámites administrativos iniciados vía mesa de partes digital son los mismos que la ley y el texto único de procedimientos administrativos de cada entidad establece. Estas instituciones implementarán de forma obligatoria el uso de la firma digital entre sus funcionarios, ¿ya? Entonces, en la pandemia ha habido, pues, la implementación de las mesas de partes digitales, un poquito de las firmas digitales, eso lo vamos a ver la siguiente semana, ¿ya? Entonces, ha habido bastantes mejoras, bastante implementación, notificaciones electrónicas que antes no se daban, ¿no? Una notificación, ¿no? Hoy en día, pues todos tienen un correo electrónico, todos tienen un celular, ¿no? Entonces, se continúa con este gran avance que se ha dado en el proceso de trámite documentario, ¿ya? Y es algo, ¿no?, que hoy en día todos deberíamos contar con un sistema de trámite documentario, ¿no? Un sistema, veamos un sistema, ¿ya? No deberíamos perder este sistema de trámite documentario online, ¿no? Donde el usuario pueda gestionar sus trámites online. A veces desconfiamos mucho de esta tecnología y preferimos ir presencialmente a hacer nuestra documentación, ¿no? Preferimos ¿no?, la documentación presencial porque tenemos miedo a que se extravíe nuestra documentación, pero deberíamos generar las políticas adecuadas para que la documentación virtual
no se pueda extraviar. ¿Ya? Listo. Como estamos hablando de documentación y nos vamos a centrar específicamente en lo que es la correspondencia. Al inicio ya les había hablado acerca de la correspondencia. Y es que nosotros manejamos diferente tipo de correspondencia en el trámite documentario, ¿no? Manejamos correspondencia interna y la correspondencia externa. Esta es la clasificación de la correspondencia. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de documentación corresponde a la correspondencia interna? A ver. ¿Qué tipo de documentación? ¿Qué tipo de documentación corresponde a la correspondencia interna? A ver, correspondencia interna. Ya hemos hablado un poquito ya acerca de esto. ¿Qué tipo de documentación corresponde a la correspondencia interna? Los informes, ya, los archivos es muy general, ¿no? Hay muchos, cualquier tipo de documentación puede generar un archivo. Informes, los memos circulares, ¿ya? Ujú. Ya, vamos a clasificar de esta manera. A ver, me voy a sacar mi lapicito. Y tenemos en la correspondencia interna, tenemos correspondencia interna enviada. Y tenemos la correspondencia interna recibida. ¿Ya? A ver, vamos a ver lo que me han contestado. Perfecto, ¿no? La correspondencia interna es todo tipo de correspondencia, o también se le dice documentación, pero ya sabemos que documentación son varias cosas, pero estamos refiriéndonos a correspondencia, ¿ya? Se refiere, perfecto, ¿no? A los informes, se refiere a los memos y cualquier tipo de correspondencia interna que genere la institución, ¿ya? Existe correspondencia interna enviada, que esto se refiere a la correspondencia que generamos en la misma oficina. O sea, quiere decir que yo en mi oficina genero memos. Genero memos, genero informes, ¿ya? Y yo voy a elaborar un cuaderno de registro, ¿ya? Para mi correspondencia interna enviada, ¿no? Voy a anotar en este cuaderno de registro toda la correspondencia interna que yo voy a ver. Podemos estar hablando también de algunos oficios. ¿Por qué oficios, profesora? Porque los oficios, como ya les estaba comentando, hay oficios internos que te comunican, o sea, no van a salir fuera de la institución, sino van a servir para comunicar de una dependencia a otra, ¿no? En el gobierno regional, por ejemplo, hay gerencias. Gerencia de administración con la gerencia de contabilidad, ¿no? Se van a comunicar por medio de un oficio, que son gerencias, ¿no? Entonces a eso me refiero con oficios internos, ¿ya? Son documentación interna enviada que
la misma oficina en cualquier en atribución a sus funciones va a enviar a diferentes oficinas. Y para esto genera un cuaderno de registro, ¿no? Donde va a registrar toda la documentación que va a enviar interna, ¿no? Y también tenemos la correspondencia interna recibida, ¿ya? Toda la documentación interna, también estamos hablando de memos, informes, oficios, pero que no son generados por nuestra área, sino son generados por otras oficinas, por otras áreas, que yo los voy a recibir y los voy a registrar, ¿ya? Voy a registrar esta documentación, a eso le llamamos correspondencia interna recibida, ¿ya? También tenemos la correspondencia interna, correspondencia externa. Y dentro de la correspondencia externa tenemos la correspondencia externa enviada y con la correspondencia externa recibida, ¿ya? ¿Qué tipo de correspondencia externa tenemos? Por ejemplo, ¿qué tipo de correspondencia externa? A ver. Uh-huh. Acá tengo una respuesta. Muy bien, los oficios, ¿no? Los oficios, ¿ya? Si hablamos de una entidad privada, pues tenemos las cartas, ¿no? Pero también algunas cartas llegan, creo que nosotros, a veces las entidades públicas emiten cartas cuando son usuarios particulares, ¿no? No puedes, no le envías un oficio, ¿no? A una persona, ¿no? Le envías una carta, ¿ya? Correspondencia externa enviada, tenemos los oficios, ¿ya? Estos correspondencia externa enviada son documentación que generamos en la misma área, ¿ya? En esta misma área generamos esta correspondencia externa. ¿Quién firma esta documentación? Si esta correspondencia externa va a ser dirigida fuera de la institución, se va a llamar externa. Esto va a ser firmado por el jefe de más alta jerarquía. O sea, quiere decir que la oficina genera su documentación y lo va a firmar el de más alta jerarquía, que es el director de la empresa, ¿no? ¿Ya? Entonces, en algunas municipalidades lo firman las mismas gerencias y sacan la documentación externa, ¿no? En algunas municipalidades, ¿ya? Esa es la atribución, por eso son gerencias en las municipalidades. En lo que es la UGEL, por ejemplo, en las direcciones regionales, toda documentación externa sale de dirección, ¿no? Es firmada por el director. Y ciertas otras documentaciones externas, oficios, son firmados por algunos jefes, ¿no? Pero cierta documentación, la gran cantidad de oficios son firmados por el director, ¿ya? Son documentos enviados que también deben ser registrados, ¿no? Toda esta documentación debe ser registrada. Y tenemos la correspondencia externa recibida, que son la documentación que llega de afuera, ¿no? Que son recibidas por la institución y derivadas a las áreas respectivas, ¿ya? También hablamos de oficios, si vienen de instituciones, si vienen de entidades particulares, hablamos de cartas. Ojo que también nosotros, las oficinas, hacen cartas, ¿no? Hacen cartas cuando se trata, como les decía, de un usuario, no, de una persona natural. Es decir, si yo soy una entidad, no le voy a enviar un oficio, ¿no? A una persona natural, ¿no? Le voy a enviar una carta, ¿ya?
Entonces ya tengo esta clasificación de la correspondencia, ¿ya? A ver, tengo una opinión, carta diplomática. Ah, mira, Giovanna, no conocía de esta carta. Ya, carta diplomática. Entonces tenemos así gran variedad de documentación que vamos a ir manejando en las instituciones públicas, privadas. La próxima clase vamos a ver algunas recomendaciones para poder redactar esta documentación, ¿ya? Porque la gran deficiencia a veces cuando se trabaja en el sector administrativo o público-privado es la redacción de esta documentación, ¿ya? Y vamos a basarnos en algunos autores de libros, ¿no? Para que la información sea más consolidada, tenga más peso, ¿no? Y vamos a seguir avanzando. A ver, detenemos esto, limpiamos acá, ya está. Y sacamos este lapicito. ¿Qué más tenemos acá? ¿Ya? Creo que esto ya sería la parte última de esta ponencia del día de hoy. A ver, un segundito, vamos a ver. Sí. A ver. Vamos acá. Sí. A ver, vamos a ver. Bueno, tenemos las políticas de cero papel, ¿ya? En la entidad privada, esto lo tienen bien claro, ¿no? Las políticas de cero papel, porque en la entidad privada maneja puro correo electrónico, ¿no? Simplifica su comunicación por medio de correos electrónicos, las cartas inclusive comerciales son hechas, ¿no? Y llega más rápido, ¿no? Pero ¿qué es esta política de cero papel? El concepto de cero papel, dice, se relaciona con la reducción sistemática del uso del papel mediante la sustitución de los flujos documentales en papel por soportes y medios electrónicos, ¿no? Soportes y medios electrónicos, correos. Es una consecuencia de la administración electrónica que se refleja en la creación, gestión y almacenamiento de documentos y archivo en soportes electrónicos, gracias a la utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones. Estas son las políticas de cero papel, ¿ya? Vamos a ver. De acuerdo a los lineamientos de la Presidencia de la República, bajo la dirección del Ministerio de Tecnología de la Información y la Dirección de Gobierno en Línea, se plantea la definición así. El concepto de oficina cero papel u oficina sin papel se relaciona con la reducción ordenada del uso de papel mediante la sustitución de los documentos en físico por soportes y medios electrónicos. ¿Ya? ¿Qué medios electrónicos contamos hoy en día? Pues uno que es oficial, ¿no? Que se puede utilizar son los correos, ¿no? Pues WhatsApp no es como que es más una red social, ¿no? No es un medio oficial, ¿no? Pero en todas las empresas, públicas o privadas, ya contamos con correos que son oficiales, ¿no? Que deberíamos tener todos un correo institucional, ¿no? Y por ahí se deben hacer la comunicación oficial, ¿no? El hecho de pasar, por ejemplo, un memorándum a cada una de las personas para que firme, no estaríamos acatando esta política de cero papel, ¿no? Generamos más documentación. Generamos, no hay simplificación del trabajo, ¿ya? ¿Y cómo nos damos cuenta que está llegando al usuario realmente y se le está notificando, ¿no? Y es que todos hoy en día deberíamos de revisar nuestro correo electrónico, ¿no? El correo electrónico institucional debería ser oficial, ¿no? Todos deberíamos revisar a diario nuestros correos electrónicos, enlazarlos con nuestro celular, recibir la notificación oficial por ese medio, ¿no? El concepto de oficinas de cero papel
u oficina sin papel se relaciona con la reducción ordenada del uso del papel mediante la sustitución de los documentos en físico por soportes y medios electrónicos, ¿no? A eso se refiere las políticas de cero papel. Hay mayor información, disculpa que no lo he descargado, pensé que iba a tomar más tiempo en lo otro y dije, bueno, pero ya en la siguiente vamos a ver un poquito más de esta política de cero papel. Acá de todas maneras en el material les voy a dejar el enlace y vamos a analizar un poquito más de esta guía. Hay varias cositas pendientes que estamos dejando para la siguiente semana, ¿ya? Inclusive también vamos a hablar un poquito de esto, del procedimiento digital del trámite documentario, ¿ya? Vamos a pasarnos a los medios y métodos de conservación de documentos, ¿ya? Para no, parte del proceso de la gestión documental es la conservación de los documentos, ¿no? ¿Cómo conservas tú la documentación? ¿No? Hay diferentes métodos para poder conservar bien la información, ¿no? Un poquito más de eso se ve en lo que es técnicas de archivo, que lo vamos a ver de acá a la tercera de la siguiente semana, todavía la próxima semana, porque la siguiente semana es Semana Santa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunos de esos sistemas de conservación que tenemos para la documentación? Tenemos los paquetes, ¿ya? Los legajos, perdón, acá tenemos los legajos, las cajas, ¿ya? Pueden ser cajas, pues en este caso tenemos en una oficina, ¿no? Las cajas hechas de cuero, ¿no? Acá las vemos. Carpetas, ¿no? Las carpetas archivadores que conocemos usualmente. Los tubos, en caso, documentación también se le llama los mapas, por ejemplo. Un mapa es una documentación, es un testimonio de una actividad humana. Los sobres y bolsas también, y las encuadernaciones, ¿ya? Las encuadernaciones son, hay documentación en una empresa que es, eso lo vamos a ver en técnicas de archivo, pero hay una documentación que se le llama histórica, que no tiene fecha de caducidad, no caduca. Esta documentación no se puede eliminar por su valor histórico, ¿ya? O por su valor tal vez, por ejemplo, esta documentación pueden ser las resoluciones, ¿no? Las resoluciones de una empresa pública, pues no se pueden eliminar, ¿no? Al menos no por bastante tiempo. Entonces, ¿qué se hace con esta información? Se puede mandar a empastar, a encuadernar. Otra información que no se elimina, por ejemplo, son los expedientes, un ejemplo del Poder Judicial, ¿no? De cada uno de los casos, hay expedientes que quedan archivados, pero van a un archivo central, ¿no? No se votan estos expedientes, porque quién sabe, pasan 20 años y la persona decide abrir el caso, ¿no? Entonces no se eliminan estos expedientes, ¿ya? Acá tenemos, ¿no? Acá tenemos un poquito encuadernaciones, ¿ya? Y pues otro medio de conservación es medios soportes electrónicos, ¿no? Los soportes electrónicos, esto es un método de conservación que hoy en día se está dando bastante, ¿no? La digitalización de la documentación física. El que menos ahora en la pandemia ha tenido que realizar la digitalización de varias documentación física para poder precisamente utilizar la información, ¿no? Existen empresas que se encargan de digitalizar la documentación, ¿ya? Toda tu documentación te lo digitalizan y te lo guardan pues en los sistemas adecuados, ¿ya? Hay políticas también para digitalizar bien una documentación. Y estos son almacenados en soportes, tú generas backup de esto para no perder la información, ¿no? Medios y métodos de conservación de documentos, ¿ya? Tenemos el proceso de digitalización,
tenemos un documento antiguo en papel que va a ser posteriormente pasado por un escáner y luego va a ser digitalizado, ¿no? No sé si en sus empresas ha ocurrido esto, ¿ya? Pero hoy en día, ¿no? La documentación está digitalizada, ¿no? Gran parte de la documentación se debería digitalizar, ¿ya? Si queremos hablar de buena gestión de documentos, tendríamos que estar hablando de documentos digitales, ¿no? Pero todavía no hemos llegado hasta el 100%. No sé por qué queremos siempre ver en físico algo, ¿no? Queremos ver en físico la documentación. Pero si entendiéramos la importancia de digitalizar nuestra documentación, la información sería más rápida, ¿no? Toda la información circularía más rápido, ¿ya? Y esto tiene ventajas y desventajas, porque cuando lo tenemos en físico, quizás es más difícil que se divulgue la información. Pero cuando está digital, todo mundo se pasa la documentación, ¿no? Todo mundo se pasa la documentación. Pero hay entidades públicas que de por norma deben de tener todo publicado, por eso que todos nos enteramos, ¿no? Eso es una ventaja quizás, que nos enteramos de todos los contratos que se hacen, nos enteramos de todo por ejemplo, el perfil de los candidatos, ¿no? Todo, ¿no? Porque hay documentación que es de acceso a la información pública y puede ser fácilmente encontrado porque están digitalizados. Y en algún momento alguien lo comparte o por transparencia se comparten y todos podemos acceder a esa documentación, ¿no? Por eso les digo, tienen ventajas y desventajas. La digitalización para la conservación documental se lleva a cabo mediante un proceso técnico archivístico que consiste en mantener la integridad física del soporte y del texto de los documentos de cada entidad. ¿Qué tipo de documentos se puede preservar? ¿Ya? No se trata también, voy a digitalizar todo en mi empresa, ¿no? Pero ¿qué tipo de documento voy a seleccionar para preservar? Puedes digitalizar los contratos, las facturas. Bueno, hoy en día las facturas, a partir del año pasado, de julio del año pasado, todo lo que son boletos y facturas son digitales, ¿no? Pedidos, resoluciones, ya las resoluciones, que como les digo, estas resoluciones son todo las decisiones que toma la empresa, ¿no? Las resoluciones. Todas esas resoluciones deberían ser digitalizadas, ¿no? Todas las resoluciones, ¿ya? Para el proceso de digitalización pasa por lo siguiente. Tenemos los documentos físicos. Otra ventaja de la digitalización es el espacio, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día las oficinas, una oficina ¿no? de archivo puede entrar en un USB chiquitito, ¿no? Todo tu archivo ahí, ¿no? Tenemos la documentación física, ¿ya? Pasa por un proceso de recepción y registro, se prepara la preparación de los documentos y, o sea, la recepción y registro, la clasificación, ahí clasifico la documentación e identifico qué documentos pueden ser digitalizados, ¿no? Les digo, ¿no? Contratos, resoluciones, documentos de gestión de la empresa, ¿no? Digitalizados, ¿ya? Los documentos normativos de la empresa, digitalizados también, ¿ya? Paso por la captura y el escaneo, ¿no? Hoy en día tener la firma digital ayuda bastante porque ya de frente lo puedes digitalizar la documentación, ¿no? Luego pasa por un proceso de control de calidad de imagen, ¿ya? Posteriormente por una recaptura, ¿no? Un control de calidad, si está mal, pasa por una recaptura. Luego pasa, ¿dónde está la 6? A ver, acá está. Si es un control de calidad de imagen, la recaptura, si es que estuviera mala. Si estuviera mala la documentación, recaptura o devolución de documentos, ¿ya?
Si estuviera bien, pasa a la indexación. La indexación de la documentación es que no solamente se trata de, perfecto, yo digitalizo la documentación y coloco mi documento guardadito, ¿no? En un archivo. La digitalización no solo consiste en eso, sino consiste en sacar el documento, sacarle los datos más importantes. Por ejemplo, la indexación me va a permitir con un programa sacar los datos, por ejemplo, el número, el código del documento, el asunto, tengo que digitarlo, ¿no? El número, el código, el asunto del documento, y ya tengo una referencia, puedo introducir esto a una base de datos y voy a poder buscar más rápido la documentación. Posteriormente pasa por un control de calidad, ¿ya? Pasa por generación de un producto final, ¿no? Termina con la generación del producto final. La grabación y la carga de información. Voy a grabar la información en un CD, en un disco duro. Voy a crear backup cada cierto tiempo, copias. Y pues con eso estaríamos la devolución de la documentación para que pueda ser almacenado. Ya no va a ocupar todo este espacio, ¿no? Va a ser menos la información. Pero de esa manera será la digitalización de la documentación, ¿ya? Yo creo que hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy, ¿ya? A ver, hasta acá. Hasta ciclo de vida de un documento, no me voy a pasar. Y hay varias preguntas todavía que me gustaría que ustedes me hagan ahorita al finalizar de todo lo que hemos hablado, un poquito de la gestión documental. Hablar de gestión documental son muchos, en realidad muchos temas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la gestión de un documento, que quizás en 2 semanas quedaría muy chiquito para poder explicar todo lo que tenemos que ver en cuanto a la gestión documental. Pero al menos hemos visto algunos conceptos, espero que ustedes estén aprendiendo bastante de esta clase, ¿ya? Y a la vez también yo voy viendo sus experiencias también, ¿no? Parte de la gestión de documentos es identificar los tipos de archivo documentario físico. Y yo les voy a hacer distinguir algunos documentos que ustedes ya conocen. Tenemos el archivo activo, ¿ya? El archivo activo está formado por los documentos del año en curso, los documentos que se encuentran pendientes de respuesta o solución y los documentos de años anteriores de consulta frecuente, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, parte del archivo activo son los documentos que voy a recibir, ¿ya? Recibo la documentación y esta documentación está en constante movimiento. Esto se le llama archivo activo. Si yo tuviera, pasan a despacho esta documentación y de despacho salen los documentos, estos documentos todavía se llaman documentos activos, ¿ya? Si yo almaceno temporalmente en una carpeta de pendientes, la documentación sigue siendo un archivo activo. Inclusive la documentación que voy almacenando ya va a ser documento activo porque está en actividad o tiene alguna respuesta que tiene que generar, ¿ya? Acá está, ¿no? Se encuentran pendientes respuesta o solución y los documentos de años anteriores de consulta frecuente. Hay documentación de años frecuentes que siempre voy a estar consultando, ¿no? Que son parte de mi documentación activa. Los archivos semiactivos están formados por los documentos no activos de más de un año que son materia de consulta, aunque no frecuente. Por ejemplo, un archivo semiactivo puede ser la documentación del año pasado, ¿no? ¿Por qué no? Y nosotros, en lo que es las personas ¿por qué les pongo este ejemplo, no? Por ejemplo, en una oficina X reciben una documentación, pasa por el área lo recibo y pasa a despacho, y despacho me coloca la palabra archivo.
ahí en la documentación. Yo, como oficinista, no puedo guardar ese documento en un almacén. Yo lo tengo pendiente, no pendiente, sino ya lo paso a un proceso de archivo, ¿ya? Pero este archivo que yo hago sería un archivo activo o semiactivo. Si es que recibo notificación ese año que debo de archivar esta documentación, ¿no? Sería un archivo activo porque lo he archivado este año y tal vez va a generar algo, ¿no? Tal vez el usuario va a venir y decir, no, pero ¿por qué no me han contestado, no? ¿No? Por algo tal vez se le ha atendido con tal documentación y ha quedado en archivo, ¿no? El semiactivo son los documentos del año anterior que todavía no los guardo en un almacén. Estos archivos todavía permanecen en estos archivadores o anaqueles con tapa, de repente, ¿ya? Permanecen ahí almacenados por consulta. ¿Qué tipo de consulta? Tal vez hay respuestas que puedan ayudarme a mí a responder otra documentación, o tal vez el usuario quiera solicitar información por medio de la ley de transparencia. Y por eso voy a guardar en estos anaqueles que tienen tapita, ¿ya? No los voy a llevar al almacén todavía. También tenemos otro archivo pasivo. Dice que está formado por los documentos activos cuya consulta eventual permite que se encuentre en un ambiente diferente al archivo activo y que mantenga su valor documental, informativo, histórico, que por su importancia pueden tener empleo en lo administrativo. Los documentos de gestión, por ejemplo, son archivos pasivos que usualmente no los consulto, pero los tengo, ¿no? Este archivo pasivo sí puedo guardarlo en un almacén temporal, pero no voy a mandarlo, por ejemplo, al archivo central, ¿no? Los voy a tener todavía en un almacén de la oficina, no los voy a mandar al archivo central porque todavía puedo utilizarlos, ¿ya? Estas son las clases de documentos, de archivos que yo debo de tener, ¿ya? Vamos a continuar a ver el ciclo de vida de un documento, ¿ya? Un documento tiene vida, al igual que una persona tiene un ciclo de vida, cumplimos, nacemos, crecemos, nos desarrollamos y finalmente pues ya llega nuestro ciclo de vida, ¿no? Todos pasamos por este proceso, ¿ya? Lo mismo pasa una documentación. Una documentación no va a ser eterna, va a cumplir su función y va a terminar su función y va a terminar quizás con el expurgo, ¿no? Con su eliminación o con su archivo histórico, si fuera histórico definitivo, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza el ciclo de vida de un documento? Pues con la creación. Se crea el documento con una necesidad, ¿ya? Con una necesidad. Luego, este documento creado tiene que ser distribuido o tramitado al área respectiva para que cumpla su función. Es distribuido al área respectiva y luego, pues, pasa a una etapa de archivo, ¿ya? Posteriormente, este documento es protegido. Si en algún momento el usuario desea consultar este documento va a ser habilitado para su localización y su uso, ¿ya? Hay un proceso de transferencia, un proceso de disposición, en la cual se te da una determinación si el documento va a ser eliminado o tal vez se va a ser almacenado un archivo histórico, ¿no? ¿Ya? Ese es el proceso. Todo este es el siglo o las etapas de un documento. Acá nos dice, ¿no? Siglo de vida de un documento, etapas, creación o recibo, es el documento posterior a la preparación de un borrador a mano al dictarlo a una persona o computadora al momento de llenar un formulario. Posteriormente pasa a un proceso de distribución, es el documento que se hace llegar a las personas que necesitan la información. Esta puede ser interna o externa, ¿no?
La conservación o archivo son las copias en papel en el disco duro de la computadora o discos externos de los documentos que la empresa desea conservar. La protección, todos los documentos con información confidencial deben ser conservados adecuadamente, de manera que puedan tener acceso con facilidad al momento de necesitar. La localización y uso. Los documentos se conservan porque aún requieren de ser usados. Se necesitan conocer la organización para determinar qué documentos son los que pueden ser usados posteriormente como referencia para los que toman decisiones, ¿no? Acá se determina esto. La transferencia es cuando los documentos activos se convierten en inactivos, ¿no? Al año, los cuales deberán ser transferidos a los archivos semiactivos o inactivos. Esto se hace periódicamente para no acumular archivos, ¿no? Disposición o destrucción es la fase final de un documento cuando ya no tienen valor para la empresa. Es aquí donde las empresas se tienen que hacer responsable del destino final de los documentos. La política para la conservación de los documentos debe basarse en las disposiciones legales, la utilidad para la empresa y los costos involucrados. Normalmente un documento en una entidad pública, ¿ya? Su ciclo de vida oscila en 5 años. 5 años, y sí. No son documentos históricos, resoluciones, por ejemplo, son oficios, memos. Estos ya pueden ser expurgados, ¿no? Y el expurgo tiene un procedimiento, ¿no? Resolución y se da el expurgo de la documentación. Se hace una lista de qué documentos van a ser expurgados, ¿ya? Porque una organización no se puede quedar con tanta documentación y pues tener todo el papel ahí en la oficina, ¿no? 5 años es el ciclo de vida de alguna documentación, ¿ya? Localización, no, esto ya lo hemos visto, ¿ya? Entonces, hasta aquí tenemos, ya, esto lo vamos a ver en la clase siguiente sobre algunos documentos, vamos a explicar cómo se redactan algunos documentos administrativos. Hasta aquí quisiera, por favor, sus preguntas, sus dudas, un poquito que me comenten cómo se da la gestión de documentos en su entidad, ¿ya? Tengo 10 minutitos para que pueda escucharlos, para que podamos nutrirnos un poquito también con lo que ustedes están. ¿Qué les ha parecido esta clase? ¿Algún comentario que quieran hacer? A ver, los escucho. Son unos 10 minutitos nomás que tenemos. A ver, los escucho. ¿Algunos comentarios que quieran hacer? Bueno, conclusiones finales. A ver, la gestión de documento. Para la gestión de documento, tenemos que tener en cuenta los aspectos de reconocer la documentación, ¿no? Tenemos que reconocer la documentación, tenemos que aprender a clasificar la documentación, aprender en cuanto a la importancia que tiene una oficina de trámite documentario. Hemos hablado también acerca de un poquito del archivo, de reconocer los archivos activos, semiactivos, ¿no? De no acumularnos con toda la documentación, por ejemplo, lo que vemos, lo que veíamos en las imágenes, ¿no? ¿Por qué la empresa llega al punto de tener tanta información y que no sea tramitada, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se tramita esa documentación, ¿no? Ahí también ocurre, pues, las pérdidas, ¿ya? ¿No? Todo esto, a ver, quisiera algunos comentarios de ustedes. La gestión documentaria no es nada sencillo. Los procesos que mencionan son muy importantes para desarrollar una buena gestión.
Además, identificar cada tipo de documentación. Gracias, gracias. Muy buen aporte, José. En realidad, quizás pueda sonar fácil, ¿no? Pero mm, realmente requiere mucha disciplina, porque el sistema de trámite documentario, para empezar, no va a ser magia y a organizar toda la documentación. El que está detrás de un sistema son ustedes, ¿no? Son ustedes los que están manejando, ¿no? Continuamente los documentos, en los que organizan la documentación, reciben, archivan. Por ahí, imagínate que si tú recibieras documentación y te olvidaste de descargar cada expediente, ¿no? Por ahí ya suceden los problemas, es algo de constancia también, ¿no? De estar ahí constante, descargando, recibiendo, descargando, tramitando. Pero si nos ponemos a pensar, nuestra labor también tiene un sentido social, ¿no? Tenemos que pensar que detrás de cada documentación, bueno, es lo que yo les comento que hacía para quizás darme ánimo, porque a veces es bien cansado el trabajo, ¿no? ¿No? Que es bastante agotador el estar descargando, el estar, ¿no? Y a veces tenemos que hacer esos procesos para precisamente no perder ningún documento, ¿no? Y que todo el documento esté organizado. Y pues los que están llevando un sistema de trámite documentario manual, ¿no? Mis respetos también, ¿no? Porque igual es el proceso de ir registrando, de ir descargando la documentación, de ir siempre obteniendo las firmas respectivas, de ser bastante minucioso cada vez que uno recibe la documentación. Y pues uno piensa a veces también, lo vamos a ver en las siguientes clases, el archivo, ¿no? Lo importante que es poder tener en cuenta el archivo de la documentación. No nos podemos almacenar toda la documentación y tenerlos en bloques, por ejemplo, ¿no? Esta información del lunes, del martes, del miércoles, esta información tiene que desaparecer, ¿no? Llega en el día, recibo la documentación y desaparece la documentación, ¿no? Y lo que tengo por atender, ahí viene aspectos de organización también de oficina, ¿no? ¿En qué momento atiendo la documentación, ¿no? Pues normalmente una documentación puede ser atendida en la tarde, ¿no? Porque en la mañana tienes que estar con el usuario, pues en la tarde es el momento que uno puede dar respuesta a la documentación adecuada, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra respuesta más? Todo bien entendido. Gracias, ¿no? En la empresa donde estoy usan más que todo el tema de la digitalización. Excelente, Harvey. Manejamos correos corporativos. Excelente, gran ejemplo de dónde se crea una historia de cada documentación, que es lo que se va realizando, ¿no? Me parece muy bien. No sé si es tu empresa privada, de las empresas, entidades privadas son las que manejan documentación, ¿no? Digitalizada. Muy buena información, ¿no? Entonces, para ser la secretaria de un alcalde debe saber todos los documentos. No, claro, claro, sí, por sí, toda la documentación, ¿no? Y uno va aprendiendo también porque cada organización maneja cierta documentación que no va a manejar en otra empresa pública, ¿no? Cada empresa maneja, pero se asemejan, ¿no? Un oficio manejan entidades públicas, cartas entidades privadas, y hay otros tipos de documentación que van a manejar ciertas instituciones, ¿no? Si es empresa privada, cartas, ¿no? ¿A qué te refieres, Harvey? Ya, excelente, claro. Sí, pues una empresa privada siempre trata de optimizar los recursos y pues se apoya, ¿no? También tuve la oportunidad de trabajar en una empresa privada, en un importador en Lima, y pues sí, pues no, toda la información, yo no generaba documentación física, ¿no? Todo era virtual, todo era digital, todo eran los correos corporativos, envíos por correos, las cartas por correos a los usuarios, ¿no? Todo era porque la empresa privada pues quiere optimizar lo más que pueda, ¿no? ¿Ya? Ajá. Realmente lo que es el trámite, la gestión de documentos ¿no? Es una vocación de servicio, ¿no? Hacia personas que quizás no conocemos, ¿no?
Es vocación también, ¿no? El estar haciendo todo esto es difícil, ¿no? Pero es vocación de servicio, ¿no? En esto hay una gran diferencia entre la gestión privada y la pública, ya que la privada generalmente responde a un tipo de gestión cada vez más automatizado, mientras que en la pública da pequeños pasos en la digitalización. Gracias, José. Sí, esto es verdad. En la empresa privada, ¿no? Es todo más sistematizado, obvian procesos. Por ejemplo, a veces hay cierta documentación que no necesita una correspondencia de frente, ¿no? Esto es muy cierto, ¿no? Una empresa privada lleva un gran avance en esto, pero también hay que reconocer algo, en la entidad pública se maneja mucha documentación, bastante, diría yo, bastante documentación, ¿no? Y es por eso que quizás sea muy burocrático, ¿no? Es quizás por eso sea tan burocrático, porque maneja bastante información, ¿ya? Entonces, bien, la siguiente semana vamos a continuar con la gestión documental. Me gustaría más opiniones acerca de ustedes. Vamos a hacer, como veo que tengo un público bastante participativo, voy a traer dinámicas, porque antes traía dinámicas, pero casi no me contestaban con mis dinámicas y entonces trataba de adaptar, ¿no? Al público, pero sin embargo ustedes están más activos. Voy a traer más dinámicas, espero su participación en cada una de estas actividades que voy a traer. Vamos a hablar un poquito la siguiente semana, parte de la gestión documental, es la redacción de la documentación. Como yo sé que en cada organización manejan cierta documentación, vamos a referirnos a documentaciones básicas que manejan en tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿ya? Eso vamos a hacer la siguiente semana. Vamos a hablar un poquito más, porque yo quisiera concientizar en la política del cero papel. ¿Ya? Vamos a hablar. Sí, sí, vamos a hacer más prácticas en clase acerca, ¿ya? Sí, la verdad es que tenía, de verdad, ¿no? Veces pasadas tenía un público más, me escuchaba y daba mis dinámicas y no, no encontraba respuesta. Entonces, creo que ahora ya los conozco a ustedes. Entonces, espero traer más dinámicas en cuanto para que ustedes puedan participar, ¿ya? Muy bien, yo con esto me despido.